estábamos viendo una economía abierta al comercio y a los activos financieros del resto del mundo. Entonces va a haber flujos de bienes y flujos de dinero y activos financieros con otros países. Surge el concepto de cuenta corriente o digamos, balanza comercial, cuenta corriente, balanza de pagos, etc. Son todas las cuentas vinculadas al comercio internacional, tanto de bienes como de activos financieros. Surge la noción también de deuda externa. La deuda externa es el acumulado de la cantidad de activos financieros que nuestra economía emitió y tienen individuos de otras economías. Hay que diferenciar lo que es la deuda externa privada y pública. La deuda externa pública es la deuda que emite el gobierno y tienen, digamos, individuos de otras economías. O se entiende a veces que la deuda externa también es, sí, básicamente eso, la deuda en poder de residentes externos, pero también el gobierno emite deuda, tanto en moneda local como en moneda de otros países. Puede emitir bonos denominados en dólares o en otras monedas, y a veces también eso se interpreta como deuda externa, la deuda denominada en otra moneda que no sea la local, ¿no? Son conceptos medio difíciles de esquematizar. ¿Por qué? Porque uno podría hablar solamente, bueno, de la deuda que emite el sector público en pesos y en dólares, independientemente de quién después tenga esos títulos de deuda. Pues muchas veces es imposible de rastrear quién tiene esos títulos de deuda. Entonces muchas veces se habla de la deuda externa como la deuda en moneda no doméstica, ¿no? En moneda de otros países. También vimos entonces que surgía el concepto de emisión monetaria. Ahora los gobiernos van a emitir una moneda. Al haber ahora una moneda, surge la noción de precio nominal y de precio real. El precio real es lo que cuesta algo en términos de un bien. El precio nominal es lo que cuesta algo en términos de dinero. Entonces ahí hay dos nociones que hay que tener en cuenta, todos los valores nominales de las cosas y los valores reales. Los valores nominales no significan mucho en términos de dar información, y esto lo podemos ver, no sé, cada mes que vamos a comprar algo, nos dicen un precio, pero esos precios son muy volátiles, muy cambiantes, cuando hay mucha inflación. Entonces, los precios que realmente importan para la economía son los precios reales, ¿no? Es decir, lo que valen las cosas en términos de un bien que no pierda valor, o un común denominador. A veces lo llamamos también precios relativos, ¿no? Lo que vale algo en términos de otro bien, porque los precios nominales, cuando hay mucha inflación, dejan de tener mucho sentido. Es decir, no podemos usarlos de referente porque pierden el contenido informativo, básicamente, ¿no? No sabemos si algo es caro o barato hasta que no lo comparamos con otros precios de otros bienes. Entonces surge como gran tema el problema de la inflación en economías monetarias, y medio que habíamos visto que la inflación resulta de una emisión monetaria o de una oferta de dinero que crece mucho más rápido que la demanda de dinero. Entonces va perdiendo el dinero valor en relación al resto de los bienes, y no es que aumentan los bienes, sino que cae el valor del dinero, ¿no? Porque los bienes, en términos de unos con otros,
los precios probablemente sigan igual. Si ustedes dividen el precio de los tomates en relación al precio de la manteca, probablemente ese precio relativo sea más o menos parecido, independientemente de la época del año, que bueno, puede haber cierta estacionalidad de precios de los tomates, qué sé yo, pero no sé. El litro de leche en relación al litro de, no sé, al paquete de manteca debe ser más o menos algo estable. Ahora, claro, cuando lo medimos en pesos, va cambiando todos los días casi eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay inflación. Entonces, lo que pierde valor es el dinero. ¿Mm? ¿Por qué? Porque pierde valor respecto de todos los bienes de la economía. Bien. No sé si hay preguntas sobre esto. Si quieren, podemos hacer alguna pregunta sobre estos temas, o si no, seguimos avanzando con las notas de clase que ya habíamos visto. Un poco la idea ahora es plantear cómo se determinan el equilibrio de esa economía monetaria internacional, ¿no? Es decir, ahora tenemos dos economías, dos niveles de precios, un tipo de cambio que sería el precio al que se cambia una moneda de un país por la otra moneda de otro país. Las tasas de interés también van a ser distintas, porque van a estar expresadas en términos nominales en monedas de dos países distintos. Las tasas de interés reales pueden o no ser iguales, eso va a depender de factores reales. Pero bueno, entonces la idea es ahora empezar a ver ese tipo de cosas. Profe, Sí, una pregunta. ¿Por qué ahora se habla mucho de inflación por culpa de la guerra? bueno, esa es una buena pregunta, porque uno podría pensar, bueno, uno de los factores que pueden generar un aumento de precios es una caída de la oferta de bienes, ¿no? Es decir, cuando hay un problema, no sé, de logística, de caída de producción, etcétera, o de, digamos, no sé, de barreras que se ponen a la exportación de bienes, entonces los precios pueden aumentar. Pero eso sería como un aumento de precios más bien real, ¿no? Es decir, no causado por la emisión monetaria, sino que es causado por shocks reales de la economía, como puede ser una guerra. ¿Mm? ¿Se entiende? Ahora, esa inflación no hay que confundirla con lo que es una causa más bien de emisión monetaria de la inflación. Entonces, muchas veces es difícil distinguir entre cambios de precios relativos. Por ejemplo, cuando hay una guerra puede ser que aumenten mucho los precios de los alimentos en relación a otros bienes, pero eso no hay que confundirlo con un cambio por, digamos, aumento de la cantidad de dinero. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bueno. Ok. Entonces, déjenme compartir las notas. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí. Sí, sí, se ve. Déjenme que... Ok. Bueno, entonces... A ver, la otra es... Está bien, bueno. Entonces, lo que tenemos que estudiar ahora, como habíamos empezado a hacer la clase pasada, es cómo se determinan los equilibrios de estos mercados. Básicamente, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar ver qué va a pasar con el nivel de precios, qué va a pasar con la tasa de interés nominal, qué va a pasar con el tipo de cambio. Esas son las tres variables que nos van a interesar, nos va a interesar estudiar, y eso va a depender de
qué suceda con la cantidad de dinero en cada país, por ejemplo, y eso también va a depender del régimen cambiario que estemos estudiando o estemos considerando para cada país. Entonces, no es lo mismo lo que suceda si tenemos un régimen cambiario de tipo de cambio flexible o flotante, con un régimen cambiario de tipo de cambio fijo. Los ajustes son un poco distintos. En uno, a ver, pensemos lo siguiente, ¿no? Cuando tenemos un tipo de cambio flexible, quiere decir, ¿qué se entendía por tipo de cambio flotante? A ver, lo explicamos un poco la vez pasada. Que se define por la interacción entre la oferta y la demanda. Ok, pero perfecto. Pero hay algo más ahí que considerar, que es el Banco Central, digamos, ¿interviene o no interviene? No interviene. Claro, el Banco Central en un tipo de cambio flotante o libre no interviene. Entonces, si el Banco Central no interviene, ¿qué pasaría con la emisión de moneda vinculada al tipo de cambio? ¿Se va a emitir o no se va a emitir? ¿Quién emite moneda para, en todo caso, intervenir en el mercado de cambio? El Banco Central. Pero si el Banco Central no interviene, entonces, digamos, no va a estar emitiendo dinero para controlar el tipo de cambio. ¿Se entiende eso? Pero puede emitir dinero para otras cosas, por ejemplo. Sí, ok. Pero supongamos que el Banco Central solo emitiera para O sea, controlar. no tiene que respaldar nada en ese caso. Claro. Entonces, si pensamos solamente que el Banco Central emite dinero para comprar o vender dólares, eso lo haría siempre que estuviera interviniendo en el mercado de cambio. Pero si estamos diciendo que no lo hace, entonces, pase lo que pase con la demanda y la oferta de dólares, la cantidad de pesos que el Banco Central tiene emitidos no va a cambiar. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, la cantidad de dinero es exógena, decimos. No depende del tipo de cambio. Porque justamente el Banco Central no hace nada para intervenir ahí. Ahora, en un tipo de cambio fijo, ¿qué hace el Banco Central? Interviene para que haya paridad. Entonces tiene que emitir para respaldar cuando haya demanda. Bueno, claro, más que para respaldar, va a emitir o retirar dinero en términos de comprar, digamos, o vender dólares. Fíjense, si el Banco Central compra dólares, ¿qué está haciendo con la cantidad de pesos? Está dando. Emitiendo, digamos. Está emitiendo pesos para comprar dólares. O sea que, ¿y por qué el Banco Central querría comprar dólares? Desde el punto de vista del tipo de cambio, digamos, ¿no? ¿Qué estaría pasando para que el Banco Central quisiera comprar dólares? Digamos, para que el tipo de cambio mantenga un precio fijo. ¿Estaría subiendo o bajando el tipo de cambio? El valor del dólar, digamos. Estaría bajando, no quiere que baje más. Claro, Claro, sería muy barato, digamos. claro, como el precio del tipo de cambio estaría bajando, ¿y por qué estaría bajando en términos de oferta y demanda? Habrá más oferta de divisas por ahí. Claro, como imaginemos, ¿no? No sé, los exportadores empiezan a liquidar exportaciones, entonces tienen dólares y los venden en el mercado privado, entonces el precio del dólar empieza a bajar.
porque aumenta la oferta en relación a la demanda de dólares. Profe, eso pasó en la primera etapa del kirchnerismo, puede ser que se emitía para que haya un dólar competitivo, no baje de precio. Sí, sí, pasó varias veces en Argentina. No solamente en esa etapa, sino siempre que hay como un ingreso de dólares, en general tiende a caer el precio del dólar en Argentina. Eso ha pasado muchas veces. Y por alguna razón, que es muy, muy discutible, los gobiernos no quieren que baje el precio del dólar, prefieren mantenerlo en un precio alto. Se habla de razones de competitividad, etcétera, pero la verdad que es muy debatible eso. Entonces lo que hacen es emitir pesos para comprar ese exceso de dólares del mercado privado. Sale en algún sentido a aumentar la demanda de dólares, es una demanda que hace el Banco Central, y eso para que no baje el precio justamente del dólar. ¿Se entiende? Ok. Esperen que vuelvo. Ahí está. Ok, entonces, ¿qué habíamos dicho? Lo que queremos estudiar entonces es el equilibrio de los mercados, ¿no? Ahora, para estudiar este equilibrio tenemos que postular ciertas condiciones de equilibrio que se van a tener que dar en los mercados. La primera, y es la más obvia si quieren, de entender, es se llama ley de único precio o paridad del poder de compra, digamos, ¿no? O digamos, sí, a veces se llama paridad de poder de compra o ley de único precio, que dice lo siguiente. El precio de un bien que se pueda comerciar libremente entre las dos economías, sin costos de transporte, sin impuestos, sin nada, tiene que ser expresado en las monedas de cada país, ¿no? Pero considerando el tipo de cambio, tiene que ser el mismo. Entonces, esa es esta ecuación. Es decir, que lo que cuesta un iPhone en Argentina, si no hubiera impuestos, ni costos de transporte, ni nada, debería ser lo mismo lo que cuesta en Argentina en pesos, que lo que cuesta en Estados Unidos en dólares, multiplicado por el tipo de cambio peso contra dólar. ¿Está bien? Es decir, ¿cuántos pesos son un dólar? Eso es la variable E. Y les pongo su índice T pues en cada momento de tiempo, ¿no? Entonces, esta P asterisco sería el precio en la economía externa. El P sin asterisco sería el precio en nuestra economía. Y el E es el tipo de cambio nominal, es decir, cuántos pesos cuesta un dólar, si estamos pensando en dólares para la otra economía. Bueno, entonces, esta ecuación tiene que cumplirse para estar en equilibrio. ¿Por qué tiene que cumplirse? Porque si fuera una desigualdad para cualquier lado, habría oportunidades de arbitraje. No sé, los comerciantes irían a comprar el bien donde está barato y lo venderían donde está caro. De esa manera cambiaría el tipo de cambio y cambiarían los precios hasta que se iguale esta condición. ¿Se entiende? Ahora, es una condición de un modelo muy simple que está suponiendo que no hay costos de transporte, que no hay tarifas de exportaciones ni de importaciones, que no hay impuestos, etc. Obviamente esto se puede hacer más complejo si quisiéramos incluir todo eso, pero sería una ecuación parecida a esta, nada más que incluyendo el costo del flete, el impuesto que se cobra, etc. Pero vamos a mantenerlo así de simple para, pues, un modelo bastante sencillito lo que vamos a ver. Bueno, otra de las condiciones
es, de equilibrio, quiero decir, es que no haya tampoco oportunidades de arbitraje entre las tasas de interés en el mercado de los activos. Es decir, que el precio que tiene un bono que paga en pesos y el precio que tiene un bono que paga en dólares, multiplicado por la expectativa de devaluación, tendría que ser el mismo. Y eso lo veíamos en esta paridad de tasas de interés. Que si yo, esto lo habíamos estudiado la vez pasada con un ejemplito, ¿se acuerdan? Que si yo hago un plazo fijo en Argentina o compro un bono en pesos del gobierno argentino o de una empresa argentina y compro un bono, eso paga una tasa de interés en pesos nominal, y compro un bono de la Reserva Federal que me paga una tasa de interés en dólares, y suponiendo que tienen el mismo riesgo, es decir, que obviamente es falso eso, porque obviamente un bono del gobierno argentino tiene mucho más riesgo de no pagarse que un bono de la Reserva Federal. Pero bueno, suponiendo eso, si lo multiplicamos por la variación esperada del tipo de cambio nominal, entonces eso me tendría que dar igual. Básicamente, si no fuera igual, los financistas, los arbitradores, comprarían o invertirían su capital donde genera más rentabilidad y lo sacarían donde genera menos rentabilidad. Y esto lo vimos con el Excel, me acuerdo que hicimos un caso, no sé, de Uruguay y Argentina, ¿no? Entonces, cuando esta ecuación es una desigualdad, existen oportunidades de arbitraje para redistribuir las inversiones entre países, o el capital entre países. Obviamente, es muy importante el riesgo, que acá no está contemplado. Entonces, lo que habría que agregarle a esta ecuación es la prima de riesgo por default que puede tener una inversión en un país respecto del otro. ¿Está bien? Pero no nos metemos con esa complicación por ahora. Entonces, lo que la ecuación en términos sencillos va a expresar es que si Argentina tiene una tasa de interés muy alta en pesos respecto de Estados Unidos, eso se debe a que hay una expectativa de devaluación muy grande, a que el tipo de cambio esperado en el periodo siguiente respecto del tipo de cambio actual es muy grande. ¿Está bien? Es decir, va a haber una devaluación que la gente está esperando, y eso es lo que explica que las tasas de interés nominales sean tan distintas. ¿Se entiende esto? ¿Quieren hacer una pregunta? ¿Quieren pensarlo un poco más? ¿Alguien no lo entiende? ¿Por qué se da esta ecuación? No, está Por claro. ejemplo, un ejercicio que yo les puedo preguntar sería, bueno, supongan que el tipo de cambio para hoy, ¿no? Este ET de Argentina es, no sé, 120 pesos o 200, dependiendo cuál quieran tomar. La tasa de interés nominal en Argentina es, pónganle, el 60%. La tasa de interés en Estados Unidos, pónganle que sea el 5%. Entonces, de esta ecuación, uno puede estimar cuánto sería la expectativa del tipo de cambio en el periodo siguiente. Uno despeja el numerador de este ratio acá. ¿Se entiende? Ese podría ser un lindo ejercicio, que no sé si está por acá. A ver si puse algún ejercicio de esos. Acá, por ejemplo. ¿Ven? Por ejemplo, si el tipo de cambio se llama tipo de cambio spot, ¿no? Es el del momento de ahora, es 65. Esto lo hice para el año pasado, me parece. O para el anterior, ya no me acuerdo. Para el año pasado. O el anterior ya, ahora no me acuerdo. Que estaba en 65. La tasa de interés en pesos entre este periodo y el siguiente es 40%. La tasa de interés en dólares es 2%. Entonces,
a partir de, digamos, la ecuación de paridad de poder de compra, lo que teníamos era que el tipo de cambio esperado dentro de un año iba a ser de 89.21. Yo en esta ecuación lo que hacía, en vez de ver el tipo de cambio esperado, era plantear lo que sería el tipo de cambio futuro. ¿Está bien? Que es algo parecido. El tipo de cambio futuro, ya yo les comenté el otro día, existe un mercado de tipo de cambio futuro donde podemos comprar y vender dólares a futuro, ¿no? Hoy nos comprometemos a pagar un determinado precio para comprar o vender dólares dentro, por ejemplo, de 3 meses, de 6 meses, hasta un año. Y hoy ya podemos determinar el precio al que lo vamos a hacer. Eso se llama mercado de futuros. En particular hay mercados de futuros de dinero, de tipos de cambio. Bueno, y el valor que se toma para determinar el precio futuro del dólar es justamente esta ecuación. Esta ecuación me dice, en función de cuánto sea la tasa de interés en pesos, cuánto es la tasa de interés en dólares y el tipo de cambio del momento actual, cuánto sería el valor futuro del dólar para que no existieran oportunidades de arbitraje. ¿Se entiende esta fórmula? Acá tienen también este ejemplo. Y acá pueden ver en Rosario lo que es el ROFEX, que ahora se juntaron estos dos mercados, es MATBA-ROFEX. Hay cotizaciones de cuánto valdría, o cuánto vale hoy, digamos, a cuánto se puede comprar el dólar. Lo que pasa es el dólar oficial, no el paralelo, a cuánto se puede comprar ese dólar para distintos momentos de tiempo futuros. Para dentro de un mes, de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, de un año, etc. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, claro. Bueno. Ok. Entonces, ahora sí ya entramos en un tema nuevo, que es cómo es el proceso de oferta monetaria de una economía. La oferta monetaria la maneja el Banco Central. Porque el Banco Central es el único organismo que puede emitir dinero fiduciario de las economías. Y lo emite, obviamente no es que lo tira desde un balcón, sino que lo que hace es emitirlo y usarlo para comprar otros activos. ¿Está bien? Y de esa manera entra el dinero en circulación en la economía. Por ejemplo, ¿para qué podría comprar, es decir, qué activos podría comprar el Banco Central emitiendo pesos? Por ejemplo, lo de las LELIQs. Las LELIQs en realidad son un bono que también emite el Banco Central, pero que perfectamente también después lo puede recomprar, ¿no?, en el mercado. Entonces puede comprar títulos de deuda, ya sean del Tesoro, es decir, del gobierno. Acá hay que diferenciar lo que es el Banco Central del Poder Ejecutivo o el Tesoro, digamos, ¿no? Serían dos entidades distintas en principio. El Banco Central controla, digamos, lo que pasa con el dinero, y el Tesoro controla o impacta, si quieren, en lo que pasa con el gasto de la economía, ¿no? Cobrando impuestos, gastando, haciendo gasto público, etc. El Banco Central, entonces, está separado del Tesoro, por más que a veces es el mismo gobierno el que maneja las dos cosas, pero en términos ideales deberían ser independientes, ¿no? En los países donde las economías son estables y funcionan bien los mecanismos monetarios, el Banco Central es independiente del gobierno. Entonces, hace una política monetaria con el objetivo de
mantener estable el nivel de precios. Y quizá en algunos lugares tiene también como un objetivo promover el crecimiento económico, etc. Pero lo básico de los bancos centrales, digamos, de las últimas décadas, es mantener el poder del dinero, mantener, digamos, el valor del dinero, el poder de compra del dinero o el valor del dinero. Ese es el principal mandato de los bancos centrales de todo el mundo. Es decir, mantener baja la inflación, ¿no? Estamos diciendo. Y eso lo tiene que cumplir independientemente de lo que le diga el gobierno. ¿Está bien? Pues eso es como independiente el Banco Central. Si el gobierno le dice, mira, comprame deuda, aunque tengas que emitir dinero porque yo tengo que financiar el gasto público, en un país con un Banco Central independiente, el banquero central le puede decir, no te voy a comprar deuda, no te voy a ayudar a financiar el gasto público, porque está habiendo mucho. Entonces no quiero emitir más dinero. Entonces, si el Banco Central es independiente, puede hacer eso perfectamente, y nadie podría decirle nada al banquero central. En Argentina no pasa eso. Básicamente el Banco Central es muy dependiente de lo que le diga el presidente o el ministro de Economía del país. No tiene independencia, no le puede decir, no te voy a comprar títulos de deuda porque considero que la inflación es alta. Entonces, cuando pasa eso, ese tipo de países tienden a tener una mayor inflación porque existe lo que se llama en economía dominancia fiscal. Es decir, la política monetaria está totalmente capturada o dominada por el gasto público, digamos, ¿no? O el tesoro. Entonces, si hay que gastar más, bueno, y ese gasto no se está financiando con impuestos, se crea dinero para aumentar el gasto, ¿no? Y eso es lo que tiende a generar inflación. Pero bueno, entonces, supongamos que el Banco Central es independiente. Entonces, la oferta de dinero, que vamos a llamar base monetaria, hay muchos niveles de dinero en las economías, muchos agregados monetarios se llaman. El más básico es la base monetaria. Imaginemos que eso es la cantidad de dinero, de pesos que hay circulando. ¿Está bien? Eso puede estar en una caja de ahorro, lo podemos tener en nuestro bolsillo, pero es esa cantidad de dinero que está en la economía. Entonces, esta oferta de dinero, pensemos que está determinada por el Banco Central. Ahora, ¿y cómo las determina el Banco Central a esa oferta de dinero? Bueno, a partir de lo que se conoce como operaciones de mercado abierto. ¿Qué son? Bueno, son las operaciones que hace el Banco Central para comprar o vender bonos del Tesoro. El Banco Central puede ir al mercado de bonos, de deuda pública, quiero decir, y puede comprar, emitiendo pesos, comprar bonos que emitió previamente el Tesoro, o puede, si tiene esos bonos, su activo, puede venderlos en el mercado a cambio de pesos. Entonces, de esa manera, controla la cantidad de pesos o la base monetaria que hay en la economía. También puede vender o comprar activos externos, por ejemplo, dólares o títulos en dólares, en el mercado. Entonces, cuando hablamos de mercado, es el mercado privado, donde se compran y se venden dólares. Ahí puede el Banco Central meterse y también comprar o vender dólares, o comprar o vender títulos del Tesoro, deuda pública. Entonces, de esa manera, controla la cantidad de dinero que hay en la economía. Ahora, ¿qué les parece que va a pasar entonces? Con
las tasas de interés. Acuérdense que las tasas de interés nominales se podía pensar que eran inversamente proporcionales al precio de los bonos, ¿no? ¿Se acuerdan que eso lo vimos? El precio del bono es 1 sobre la tasa de interés. Si pensamos un bono que paga 1 peso dentro de un año, el precio del bono es 1 sobre 1 más la tasa de interés. Bueno, entonces, cuando el Banco Central compra o vende esos bonos en el mercado, obviamente está afectando el precio de los bonos. Y al afectar el precio de los bonos, también afecta las tasas de interés. Entonces, por eso se dice que los bancos centrales controlan también la tasa de interés de la economía. Obviamente la tasa de interés en pesos, ¿no? En realidad, lo que controlan los bancos centrales es una de las tantas tasas de interés que hay en una economía, ¿no? Pero estamos simplificando también acá bastante el modelito. Ahora, lo que es importante entender también es el balance del Banco Central. El balance sería el activo y el pasivo, y el patrimonio neto. ¿Okay? Esto es bien contable, es decir, el balance del Banco Central tiene un activo, tiene un pasivo y tiene un patrimonio neto. ¿Qué les parece que habrá en el activo del Banco Central? Reservas ¿Qué parece? internacionales. ¿Eh? Reservas internacionales. Va a haber reservas internacionales, que serían los dólares que hay en la bóveda del Banco Central. En realidad el Banco Central tiene, muchas veces no es que tiene dólares, billetes, sino que tiene activos denominados en dólar para ganar una tasa de interés, pero obviamente también tiene dólares. Entonces vamos a pensar que tiene bonos externos en poder del Banco Central. Estos bonos, fíjense que esto es un B de bono y la estrellita de que están en dólares, o son externos. ¿Está bien? Entonces, los bancos centrales tienen bonos que pueden ser dólares, billetes, y eso tiene un precio. Esos bonos tienen un precio, porque imagínense que vencen dentro de, no sé, 1 año, 2 años, 10 años. Tiene un precio en dólares, y si lo multiplicamos por el tipo de cambio nominal, lo expresamos en pesos, ¿no? El balance del Banco Central tiene que estar expresado en pesos. Entonces hay que pasar los dólares a pesos multiplicando por el tipo de cambio. ¿Y después qué tiene? Después también tiene bonos del Tesoro del mismo país. Y eso también está multiplicado por, no sé, el precio de esos bonos. Imagínense, ¿no? El Banco Central tiene bonos del gobierno argentino, pero que vencen recién dentro de 10 años. Bueno, eso no es que vale 1 por lo que diga el bono, sino que vale mucho menos, porque todavía hay que esperar 10 años a que vence ese bono, ¿no? Entonces, ese precio del bono está capturando cuánto es el valor de mercado de esos bonos. ¿Se entiende? Por eso estamos multiplicando acá por los precios de los títulos. Bueno, entonces, este que está el lado izquierdo sería el activo del Banco Central. ¿Y qué hay en el pasivo del Banco Central? ¿Qué les parece? La reserva y el circulante. No, la reserva dijimos que Sí. estaba en el activo. Claro, lo que está en el pasivo es la cantidad de pesos que el Banco Central emitió para comprar el activo que tiene. ¿Se entiende? Sí, sí. Los pesos que están en circulación, desde el punto de vista contable, serían un pasivo del Banco Central. Para nosotros son un activo, pero para el Banco Central es un pasivo. ¿Esto significa que en algún momento los tiene que devolver? No, no. ¿Significa que sea una deuda al Banco Central? Tampoco, no es que sea una deuda, no es que los tiene que cancelar esos pesos. Pero originariamente, cuando se crearon los primeros bancos y los bancos centrales, sí se consideraba una especie de deuda,
porque el dinero era como convertible a oro, por ejemplo, ¿no? Entonces el Banco Central, por cada peso que había en la economía, o por cada, no sé, dólar o libra, la gente podía ir con eso y cambiarlo en el Banco Central por una determinada cantidad de oro. Entonces, para el Banco Central sí era una deuda en ese momento. Ahora ya no son más deudas, pero se suele poner en el pasivo por una cuestión contable, ¿no? El Banco Central debería tratar de no licuar digamos, el valor que tienen los pesos que emite, digamos, ¿no? Tratar de mantener ese valor, porque el Banco Central, si no le gustaría, desde el punto de vista contable, le gustaría tener muy poco pasivo, ¿no? Pero bueno, al hacer eso también está quitándole riqueza al sector privado que tiene pesos en el bolsillo. Ok, bueno. Profe, Y después tenemos la diferencia entre el activo y el pasivo, que sería el patrimonio neto del Banco Central. Sí, decime. el tema de la LELIQ que había mencionado el compañero, o sea, la contracara de eso sería que va a haber una emisión futura grande, o sea, para cumplir la igualdad contable, ¿no? Claro. Las LELIQs también estarían en el pasivo, ¿no? Yo acá no las estoy poniendo para simplificar, pero, porque acá no estoy suponiendo que hay deuda del Banco Central, pero las LELIQs serían una deuda del Banco Central, una deuda que sí tiene que ser pagada, no como el dinero, pero estaría en el pasivo, claramente, ¿sí? Y para pagar esa deuda, el Banco Central debería, bueno, o disminuir su patrimonio neto, pagándolo con parte de las reservas que tenga, o vender bonos del Tesoro para cancelar las LELIQs, ¿no? Para cancelar su deuda. Pero sí, de algún lado, o puede emitir más dinero. Lo que pasa es que al emitir más dinero, está como generando inflación, si es que ese dinero no tiene demanda, ¿no? Pero si el dinero tuviera demanda, si la gente empezara a demandar pesos, entonces el Banco Central puede emitir pesos y con eso pagar las LELIQs, ¿no? Y eso no generaría inflación. Todo el problema se genera cuando no hay demanda de dinero. Cuando la gente no quiere más dinero, cuando la gente no quiere más pesos, entonces todo el mundo vende sus pesos, el Banco Central no tiene forma digamos, que si emite eso no genere inflación, entonces ese es el problema, básicamente. ¿Se entiende? Si la gente quisiera pesos, porque confía en que no va a perder poder de compra, etc., ahí la vida es mucho más fácil para el Banco Central, porque puede emitir pesos sin que eso genere inflación. Eso se llama señoriaje. Después les voy a dejar un artículo que explica bien eso, el concepto de señoriaje. ¿Sí? Es un concepto muy Profe, interesante. Sí. una pregunta, ¿cuándo es, por así decirlo, que la gente como que se da cuenta? O sea, sabemos, viste, eso de que si hay mucha oferta de dinero, como que baja su valor. Sí. ¿Cuándo es que la gente, por así decirlo, se da cuenta de que el peso es que está, o la moneda está perdiendo valor? Y te das cuenta cuando empezás a ver que los precios empiezan a aumentar significativamente, ¿no? Entonces la gente empieza a darse cuenta de eso, todos nos damos cuenta de eso y tratamos de no tener tanto dinero guardado en los bolsillos porque estaríamos perdiendo poder de compra, ¿no? Vos pensá que cuando vos te guardás un billete de 1.000 pesos, ponele, durante un mes en el bolsillo, o lo guardás en tu casa, en algún lado, o en tu caja de ahorro del banco, está perdiendo más o menos un 6% de poder de compra en un mes. ¿Se entiende? Si lo que podés comprar con ese billete, si lo guardaste en el banco o en tu casa, es 6% menos todos los meses.
Entonces nadie va a querer tener ese dinero guardado así nomás. Entonces, ¿qué haces? O compras dólares, o compras, o haces un plazo fijo que te paga una tasa de interés, o haces un plazo fijo que te paga por lo menos la tasa de inflación, o haces algo, pero no te lo tenés guardado. ¿Sí? Entonces la gente, cuando se da cuenta de eso, deja de demandar dinero. No quiere tener más dinero guardado, porque pierde valor de compra. ¿Se entiende? Sí. Ok. Muy bien. Bueno. Bueno, y acá está un poco explicado abajo esto que decía, ¿no? Pero es importante entender cómo es el activo y el pasivo del Banco Central, o el balance del Banco Central. Obviamente acá está muy simplificado, ¿no? Hay muchos tipos de reserva, no solamente hay dólares, hay oro en el Banco Central, puede haber euros, puede haber bonos de un montón de países, etc. ¿no? A mí no me queda claro cuando se decía que la deuda que venía en la época de Macri era para fugar capitales, o sea, que toda esa deuda, ¿dónde estaba esa deuda, no? ¿Para qué se usó? Ese concepto ¿Cómo es cómo se muy relaciona? también, ¿no? ¿Cómo se Eh, relaciona con esto? O sea, lo del el Banco concepto Central, de de, dólares, ok, vender dólares. el concepto de fuga de capitales es un concepto que no tiene mucho asidero, es medio difuso, no tiene razón de ser en una economía pensar, se fugan los capitales. No, digo, ¿por qué? Porque fuga de capitales también se entiende cuando vos comprás dólares y los guardás en tu casa. Eso también entra en el concepto de fuga de capitales. Obviamente hay gente que se lo lleva a otro lado también, ¿no? Es decir, básicamente sería el rechazo de tu moneda, comprar dólares o activos externos usando los pesos que te dio el Banco Central y sacarlos de la economía, es decir, llevártelos, sacarlo de los bancos, básicamente. Eso se genera porque hay incertidumbre, porque hay desconfianza, si no, nadie haría eso. Si vos tenés una economía donde hay buenas oportunidades de inversión, donde hay seguridad jurídica, que nadie te va a decir o cobrar un impuesto extraordinario, o te van a incautar los dólares, o te van a hacer un corralito, o no te lo van a dejar sacar, cuando hay confianza, nadie se querría llevar dólares del banco, o etcétera. Ahora, cuando empieza a haber desconfianza, inmediatamente todo el mundo quiere llevarse quiere vender los pesos que tiene, comprar un activo seguro como el dólar o lo que sea, lo que encuentres, y guardártelo vos, porque no sabés si te lo van a expropiar o qué te van a hacer. Entonces, esa idea de fuga de divisas o de fuga de capitales ocurre cuando hay desconfianza en la economía. Pero los dólares, digamos, acá hay un concepto que por alguna razón se hizo muy generalizado y es muy equivocado desde el punto de vista de las ideas económicas básicas, que es pensar que los dólares son o del Banco Central o del gobierno. ¿Sí? Es totalmente equivocado pensar eso. Los dólares, como cualquier otro bien, son propiedad de quien los tiene. Es como pensar que, no sé, la ropa que yo tengo, mi placar, sea del gobierno. Entonces, si yo me la llevo, me estoy fugando la ropa de la economía. Es una locura. Los dólares los generan los exportadores que venden su producción al extranjero y los extranjeros le pagan los dólares, le pagan en dólares. Ahora, por la intervención que hace el gobierno argentino en la economía, les obliga a los exportadores a vender esos dólares en un mercado que controla el Banco Central, a un tipo de cambio que controla el Banco Central, que es el tipo de cambio oficial. Entonces los obliga a vendérselos a ese contrapesos, a ese precio.
Pero en realidad los dólares no son del Banco Central. Los dólares son de los exportadores que vendieron su producción a otros países y a cambio les dieron dólares. Por una cuestión normativa del Banco Central o policial del Banco Central en este momento del país, otros momentos no hubo esto, es como que ahora están los exportadores, no pueden, es ilegal, es decir, los pueden llevar presos incluso, si venden su producción y cuando cobran los dólares no se los venden al Banco Central. Es decir, es una intervención fabulosa esto. Es casi un atentado contra la propiedad privada en algún sentido. Es como que a vos te obliguen a lo que ganás. No sé, si a vos te pagaran en tomates, tenés que vender esos tomates contra pesos al precio que te diga el Banco Central. Obviamente, como el precio que te da el Banco Central por esos dólares es mucho menor, casi 50% menor, que lo que podrían obtener los exportadores si lo vendieran el dólar en el mercado libre, entonces, ¿qué va a pasar con las exportaciones? O con la liquidación de las exportaciones. Bueno, nadie la va a querer hacer. ¿Sí? Entonces, vos por un lado decís, quiero fomentar exportaciones, pero por otro lado le estás cobrando un 50% de impuestos, independientemente de las retenciones, independientemente de ganancias, de todos los demás impuestos, le estás cobrando un 50% solamente por obligarlos a liquidar los dólares que ganan en el mercado oficial. Eso se llama el MULC, el Mercado Único y Libre de Cambios, que tiene un precio de, no sé, 110, 115, 120 pesos, cuando el dólar está a 200. Entonces, ese es un gran problema porque desalienta muchísimo las exportaciones del país. ¿Por qué? Porque le estás cobrando un impuesto muy, muy grande a todos los que exportan. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Ok. Ok, bueno. Entonces, vamos a ver cómo funcionan estas operaciones de mercado abierto que decíamos, por las cuales el Banco Central compra o vende títulos o activos, ¿no? O bonos del sector público o bonos externos o dólares. Entonces, hay dos tipos de operaciones de mercado abierto que hace un banco central. En este modelo fácil, ¿no? Sencillito. Primero, puede comprar o vender bonos del Tesoro a cambio de pesos. El Banco Central va al mercado de bonos o abre una licitación para comprar o vender bonos del Tesoro. A cualquiera que quiera comprar o vender o comprar bonos del Tesoro. Entonces, eso es un tipo de operación de mercado abierto, se llama. Otro tipo de operación de mercado es cuando compra o vende dólares o activos en dólares a cambio de pesos. Entonces, acá estas dos operaciones que hace el Banco Central con el mercado, por eso se llaman operaciones de mercado, cambian la cantidad de pesos que hay en la economía. ¿Se entiende? Porque obviamente cada compra que hace de un activo es una venta de pesos, o es una infusión de pesos a la economía, y cada venta que hace el Banco Central de un activo es un retiro de pesos de la economía, es una compra de pesos. Por cada venta hay una compra, por cada compra hay una venta. Entonces, eso tiene impacto contable sobre el balance en pesos, e incluso la evaluación a precios de mercado de los activos que compra el Banco Central. ¿Okay? Esto es muy importante, porque lo que hace el Banco Central con estas operaciones de mercado abierto es impactar no solamente en las cantidades de moneda y de activos del mercado, sino en sus precios.
¿Por qué? Porque el Banco Central es un jugador grande del mercado. Entonces no es que cuando compra o vende solamente cambian las cantidades, porque los precios están fijos. No, como es un jugador grande, cuando compra o vende estas cantidades grandes de activos, aparte de cambiar las cantidades, cambian los precios. Porque el precio depende de la cantidad o la cantidad depende del precio, en términos de oferta y demanda. ¿Sí? Cuando nosotros compramos o vendemos dólares no cambiamos el precio porque estamos comprando muy poquito. Ahora, cuando un jugador grande compra o vende dólares, afecta el precio del dólar. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, pensemos en la operación de mercado abierto que consiste en comprar bonos del Tesoro? Entonces, el Banco Central va a comprar o vender bonos del Tesoro. Entonces, ¿qué pasa con el activo? Perdón, ¿qué pasa? Bueno, ¿qué pasa con el activo? El activo cambia, es decir, este delta es por cambio. El cambio en el activo va a ser el cambio en el precio de los bonos del Tesoro por la cantidad de bonos del Tesoro que tenga el Banco Central. Entonces, fíjense que esta variación, en realidad, es la variación de un producto, y la variación de un producto es todo esto que está acá. Es la cantidad de bonos que yo tenía por el cambio de precios que ocasioné de esos bonos, más el precio de los bonos por la cantidad, la variación de bonos que tengo, más la multiplicación de las dos variaciones conjuntas. Esto es la variación discreta de un producto. No confundir con la derivada de un producto, porque la derivada de un producto no considera este tercer término porque es como cero, en términos chiquititos. Pero cuando estamos hablando de términos grandes, este producto de las dos variaciones es grande. O sea, no se puede anular. Bueno, entonces, cuando el Banco Central, por ejemplo, compra, hagamos un ejemplo, supongamos que el Banco Central sale a comprar bonos del Tesoro. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar en el mercado con el precio de los bonos del Tesoro? Aumenta. Va a aumentar el precio, ¿no? Si aumenta el precio, ¿qué significa que pasa con las tasas de interés? También aumentan. No, bajan. Acuérdate, es al revés siempre. Si aumenta el precio de los bonos es porque bajan las tasas de interés de los bonos. O las tasas de interés bajan cuando aumenta el precio de los bonos. Porque es una relación como inversa. Fíjate la formulita esa que habíamos puesto en algún lado. Bueno, entonces si el Banco Central sale a comprar bonos del Tesoro, va a hacer que bajen las tasas de interés y va a hacer que aumente el precio de esos bonos. Y aparte va a hacer que en el activo del Banco Central aumente la cantidad de bonos que tiene, porque compró más. Bueno, eso está contemplado en esta variación de acá. ¿Y contra qué se iguala eso? Bueno, contra el aumento. A ver, si compró bonos del Tesoro, ¿qué tuvo que hacer para poder comprarlos? Emitir. Claro, emitir pesos para comprar esos bonos. Y básicamente eso lo vemos acá. Hay un aumento de la base monetaria que resulta de haber emitido esos pesos para comprar bonos. Y eso genera un aumento del pasivo del Banco Central, porque tiene más pesos que debe, entre comillas, al sector privado o al resto de la economía. Entonces, por eso existe una relación negativa, que ustedes lo habrán visto en algunos libros, quizá,
entre la cantidad de dinero o la oferta de dinero y la tasa de interés. ¿Está bien? Cuando aumenta la cantidad de dinero, baja la tasa de interés. ¿Mm? Pero en realidad, ¿qué está pasando? Ese aumento de la cantidad de dinero ocurre porque el Banco Central compra los bonos del Tesoro. Al comprar los bonos del Tesoro, hace que aumente su precio, y el aumento del precio del bono del Tesoro hace que baje la tasa de interés, o el retorno de esos bonos. Entonces, está este mecanismo por atrás. Muchos libros ponen como, bueno, hay una relación inversa entre cantidad y tasa de interés. Pero bueno, la idea sale, o una de las causalidades que genera eso es esta de acá. Todo eso va a depender de cómo sea, digamos, el régimen monetario, qué está haciendo el Banco Central. Acá estamos suponiendo que el Banco Central es quien controla la cantidad de dinero. No puede haber ningún cambio en la cantidad de dinero si el Banco Central no lo hace. No sale a vender o comprar bonos del Tesoro o activos. Profe, yo entiendo muy bien. O sea, no tendría que pasar que cuando el precio de los bonos, por ejemplo, los bonos argentinos, suba de precio, significa que hay más riesgo de default. O sea, en realidad lo que pasa es al contrario, cae el precio de los bonos porque hay más riesgo. Pero no tendría que ser al revés. O sea, sube el precio de los bonos porque hay más riesgo de no pago de esos bonos. No, pero que suba el precio de los bonos es bueno eso, ¿eh? Porque que suba el precio significa que la gente quiere comprar más esos bonos. Por eso está subiendo el precio. Claro, no por un Es, tema de que hay más es, riesgo de no pagar. no, claro, que suba el precio de los bonos significa que hay más demanda de esos bonos. Claro. Suponete así, pensá que lo siguiente. Espera, está buena tu pregunta. Déjame hacer una cosa. Ya, hagamos esto. Vamos a ver la relación entre el precio de los bonos y su tasa de retorno, vamos a poner. O interés. Entonces, ¿qué es un bono? Un bono dijimos que era una promesa de pago futura, ¿no? Entonces, suponete que tenemos, este es el momento 0, este es el momento 1. Vamos a hacerlo bien, bien fácil. Suponete que el bono te paga $1 al finalizar el periodo, o al inicio del próximo periodo. Esto es lo que paga el bono. Falta un año para que este bono te dé $1. Ahora, ¿qué dijimos nosotros de el valor del dinero en el tiempo? ¿Vale lo mismo tener $1 hoy que $1 dentro de un año? No, no. No, ¿no? Entonces, ¿vos querrías pagar más o menos o igual a $1 por este bono que te va a pagar dentro de un año ese peso?
¿Cuánto querrías pagar? ¿Más o menos de un peso? Cobrar, o Sí, sí, cobrar. Sí, sí, obvio si que vos más. si vos fueras, en realidad estoy diciendo, si vos quisieras comprar ese bono, ¿cuánto pagarías? Y para cubrir la inflación, o sea, Bueno, pagarías un precio, pero que no va a ser uno, ¿no? Si fuera uno, te daría igual tener un peso hoy que un peso dentro de un año, ¿no? Bueno, la diferencia justamente entre el precio del bono hoy y el peso que ese bono te paga, o a partir de esa relación, se encuentra la tasa de interés o el retorno. ¿Mm? Es decir, se denomina retorno del bono a lo siguiente, vamos a poner, fíjate. El retorno va a estar entre T, bueno, no quiero confundir con, vamos a poner así, vamos a poner I entre T y T más 1, o entre, perdón, esto sería entre 0 y 1. Es decir, pensá cuánto ganarías vos vamos a poner así. Se denomina retorno del bono a la tasa de ganancia por comprar el bono. Vamos a poner eso. Por comprar el bono y mantenerlo hasta el vencimiento. ¿Ok? Es decir, la ganancia que yo obtengo en términos porcentuales, por eso se llama tasa de ganancia, es compro ese bono y lo mantengo hasta el vencimiento. Yo sé que al vencimiento cuánto vale, cuánto me van a pagar por tener ese bono. Un peso. ¿A cuánto lo compré? A P sub B, que sería el precio del bono hoy. Bueno, la relación porcentual esa sería la tasa de ganancia o el retorno, la tasa de retorno. Entonces, lo que yo gano en términos de tasa es el peso que voy a tener menos lo que me cuesta ahora ese bono dividido sobre lo que me cuesta ahora ese bono. ¿Estamos? Esa es la tasa de ganancia que yo obtendría. Voy a ganar un peso dentro de un año. ¿Cuánto invertí? P sub B. Y en términos relativos tendría que dividir por P sub B para ver cuánto gano porcentualmente. ¿Se entiende esta formulita? sí, eso está claro. Bueno, entonces, fíjate lo que voy a hacer ahora. Si paso multiplicando, esto me quedaría P sub B por I. Acá puedo sumar este P sub B. Esto sería igual a 1. Ahora puedo sacar factor común, el precio del bono, 1 más esta tasa de retorno, esto es 1. Entonces, acá encuentro esa formulita que sería que el precio del bono es lo que el bono paga
sobre 1 más la tasa de retorno o de interés del bono entre el hoy y el vencimiento. Entonces, esta formulita, o esta, digamos, definición, pues más que nada una definición, indica una relación negativa entre el precio del bono y la tasa de interés implícita en ese bono, o en la ganancia que obtengo por ese bono. ¿Mm? ¿Se ve cómo funciona esto? En ese caso, uno sería el precio final, o sea, en ese caso pusiste Claro, alguno un por precio es lo poner, que el pero bono me paga. El bono me paga 1 peso cuando vence. claro, Por definición del bono, digamos. 1 peso, $1, lo que el bono, la promesa de pago que tenga el bono. eso está dado, o sea, Eso está dado en el contrato del bono. ok, ¿Sí? En el prospecto del bono te dicen dentro de 1 año te voy a pagar 10.000 pesos. claro, Ahora, eso hoy se comercia. Esa promesa de pago, hay un mercado hoy donde se comercia, donde se compra y se vende a un determinado precio, que es P sub B, precio de bono, si querés. Entonces, la relación que existe entre entre el pago que te va a dar el bono y el precio de mercado determina la tasa de interés. ¿Mm? Entonces, eso, es decir, P sub B es el precio de mercado de este bono. Que surge de la oferta y la demanda de este bono. ¿Se entiende? sí, ahora quedó mucho más claro. Ahora, de la relación entre el precio de mercado esta sería la fórmula, si querés, 1. De la relación entre el precio de mercado, PB, en cada momento, porque puede cambiar todo el tiempo está cambiando el precio de un bono. Y el valor nominal del bono, es decir, lo que el bono dice que va a pagar, este valor nominal se suele llamar a eso, ¿no? O valor facial a veces se llama. Es decir, lo que el bono promete pagar a su vencimiento se determina la tasa de retorno o interés del bono. Y esto es I entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces vos tenés, de acuerdo a la fórmula 1, digamos, ¿no? De acuerdo a la ecuación 1. Entonces vamos a la ecuación 1. Pues, lo que vos ves
en todo momento es el precio de los bonos. ¿Cuánto la gente... Es decir, en cada momento el precio del bono está cambiando en función a cuánta demanda y cuánta oferta hay de ese bono. En general va a ser un precio menor que 1, porque 1 es lo que el bono vale al vencimiento. Entonces, como todavía estamos antes del vencimiento, va a valer menos que 1. Ahora, de ese precio de mercado del bono, y de esta formulita 1, o la ecuación 1, se determina la tasa de interés. Que es esta que está acá, básicamente. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, profe. Esto vale para cualquier tipo de deuda emitida, para deuda Sí, privada, para deuda pública. sí, vale para cualquier tipo de deuda. Obviamente cada bono va a tener una tasa de interés distinta, porque el precio va a ser distinto, el vencimiento va a ser distinto. Entonces, obviamente, después todo esto se hace mucho más complejo y se habla de, digamos, un bono puede tener pagos intermedios al vencimiento. Puede ir pagando cada 6 meses hasta dentro de 5 años, 10 años, 30 años, 50 años, no sé. Pero te va haciendo pagos parciales, ¿no? O amortizaciones, etc. Entonces, lo que se hace después, y ustedes van a aprender a hacerlo en una materia de finanzas o de, no sé, análisis financiero o matemática financiera, como se llame, dependiendo de la carrera, van a aprender a calcular justamente eso, el valor que tiene un activo, en este caso un bono, en función de o la tasa de interés o de retorno que paga ese bono en función del precio del bono y de los pagos que va a hacer hasta su vencimiento. Eso se llama TIR, a veces, tasa interna de retorno, en inglés se llama Yield to Maturity. Es algo muy importante en el mercado de bonos, entender el retorno de un bono. Y como hay bonos que pagan o que vencen a distintos plazos, lo que se determina armando es una curva de tasas. Se llama la curva de tasas, que sería cuánto es la tasa de interés para diferentes plazos de vencimiento. Para un mes, para 3 meses, para 6 meses, para un año. Y esa forma que tiene la curva de tasas es muy importante. Es decir, es algo que es un objeto que en el mercado se trata de entender mucho. ¿Se entiende esto? Pero esto es lo básico. Sí, sí, profe, quedó Es mucho más claro. es muy fácil entender. Hay que entender bien esto, ¿no? Que para ese bono paga uno recién a un vencimiento de tiempo, que hoy, como ese bono se compra y se vende en el mercado, tiene un precio del bono, de un precio actual o corriente o spot, se llama a veces spot, y de ese precio y del valor que paga el vencimiento se determina la tasa de retorno. Entonces, fíjense, si el precio aumenta, ¿sí? Si vemos la relación que hay, ¿no? Es decir, acá yo estoy haciendo de 1 porque se me ocurrió a mí, podría ser 1000, 100.000, qué sé yo. Pero pongamos que es 1. Fíjense, si aumenta el precio del bono, un minuto, me quedé sin colores. Acá. Si por alguna razón aumenta la demanda del bono, va a aumentar el precio, ¿no? Entonces, si aumenta la demanda del bono, va a aumentar el precio. ¿Qué va a pasar con la tasa de interés si aumenta el precio? Va a caer. ¿Por qué? Yo lo veo de la fórmula, tipo, si el denominador es más chico,
el resultado va a ser más alto. Claro, exactamente. Es decir, como esta fórmula tiene que mantenerse, porque es un poco la definición de la tasa de interés, entonces si aumenta el lado izquierdo, tiene que aumentar el lado derecho, exactamente en la misma cantidad. ¿Está bien? Pues es una ecuación que se tiene que respetar. Ahora, el lado derecho, el numerador no cambia nunca porque es un peso. Entonces, tiene que cambiar el denominador. Y para que todo aumente, debería caer el denominador, y eso cae cuando cae la tasa de interés. ¿Se entiende? Entonces hay una relación negativa entre, si quieren, el precio del bono y la tasa de interés. Es decir, a mayor precio del bono, menor tasa de interés, y a menor precio del bono, mayor tasa de interés. Es como una hipérbola. Fíjense que si, cuando la tasa de interés es cero, no es una hipérbola exactamente. Pero cuando la tasa de interés sería cero. Es decir, ¿qué pasa con el precio del bono cuando la tasa de interés sería cero? ¿Qué les parece? Bueno, el precio de interés el precio del bono debería ser 1, ¿no? Tiende a 1. Claro. Entonces, cuando el precio del bono es 1, pongamos que está acá, 1, entonces la tasa de interés es 0. Profe, y ahí, digamos, ahí el compañero había hablado de eso del riesgo país o el del default. Sería entonces, por ejemplo, yo no entiendo esto, o sea, el precio de los bonos, usualmente por la confianza, digamos, con respecto a lo que te van a devolver. Entonces, sería cuando, por así decirlo, va perdiendo confianza de que se te devuelva el pago, el precio del bono cae y la tasa de interés aumentaría. Claro, exactamente. Es Ahora, exactamente eso. Cuando cae el precio del bono es porque la gente no quiere, si la gente sale a vender ese bono, se lo sacan, eso hace que el precio caiga. Cuando cae el precio del bono es lo mismo que pensar en que está aumentando la tasa de interés. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá también podríamos agregarle justamente una probabilidad de default, pero no quiero meterme, ustedes todavía no vieron probabilidades y eso. No tuvieron estadística todavía, no. No, recién No. en el próximo 4. Por eso. Después van a ver bien cuando ven estadística, el concepto, yo sé que muchos lo vieron por ahí en el secundario, pero el concepto de probabilidad, ¿no? Perdón, no me voy a meter con eso. Porque el precio del bono también está capturando la probabilidad de default que tiene ese bono. Pero ahora olvidémonos de eso. Ok. ¿Qué más? Volvemos a ver. Volvamos a las notas. Veamos cómo hago acá para dejar de compartir. Ahí. Ok. Bueno, entonces, acá estamos viendo qué pasaría cuando el Banco Central sale a comprar o vender bonos en el mercado, ¿no? Impacta sobre el precio y también impacta sobre la cantidad que tiene, obviamente, porque él es el que los compra o los vende. Entonces, el impacto sobre el activo es la multiplicación, es la variación de la multiplicación de estas dos cosas, ¿no?
pero como P y B cambian simultáneamente, o cambian las dos juntas, entonces por eso hay que considerar esto. ¿Ustedes entienden esta fórmula? ¿La vieron o no? La variación de un producto. Porque es muy importante. Se los voy a mostrar una sola vez y lo van a entender enseguida. Paren un minuto. Que no me estaría compartiendo ahí. Ahí está. Sí, fórmula para la variación de un producto. Esto lo tienen que haber visto en análisis matemático, y si no, está muy mal porque se debería ver. El suponente tengo que, no sé, la magnitud M es igual a P por Q. No sé, puede ser precio por cantidad, imagínense. La magnitud B de valor, vamos a poner. Es decir, valor igual a precio por cantidad. Si yo quisiera ver cómo cambia el valor cuando cambia el precio y la cantidad de algo, entonces tendría que ver, bueno, es la variación de P por Q. Pero como P y Q están cambiando, las dos cosas, P y Q está cambiando, entonces la forma de calcular eso sería, es P por la variación de Q, o al revés, como quieran ponerlo, podemos poner la variación de P por Q. Es decir, primero varía P por, lo multiplico por Q, a eso le tengo que sumar, espérenme que esto me va a quedar. Vamos a hacerlo así. Yo quiero calcular, ¿no?, la variación de B. Entonces, esto sería la variación de P por lo que tenía de Q, más P por la variación de Q, más la variación de P por la variación de Q. Y hay una forma muy fácil de entender esto. ¿Qué es P por Q desde el punto de vista geométrico? ¿Qué les parece? ¿Qué es P por Q desde el punto de vista geométrico? Es una superficie, ¿no? ¿Me están escuchando o no? Sí, sí, bro. Sí, no, Bueno, sí. es una superficie P por Q. Lo puedo pensar así. O sea, esto es P, esto es Q, y el valor es la superficie que resulta de multiplicar P por Q. Ahora, si cambia Q y cambia P, ¿qué va a pasar con esta superficie? Bueno, suponete que acá ponga lo que cambia P. Es decir, P cambia hasta acá. ¿Mm? Esto sería, déjeme poner arriba, esto sería P, esta sería la variación de P. ¿No? Entonces, la variación de P la estoy viendo ahí arriba. Y supongamos que también cambia Q. Entonces, es hasta acá. Entonces, si yo hago esto nomás,
me está faltando algo. Si yo hago, fíjense, esto, la parte de abajo, ¿qué sería? Sería la variación de Q por P, esta superficie, ¿no? La otra que sería Q por la variación de P. Y me está faltando esta que está acá, que es la variación de P por la variación de Q. Entonces, todo eso es el nuevo valor que tengo. La suma de, inicialmente sería, esto es P por Q, después tendría Q por delta P por P, delta P por delta Q. Y la variación de B es solamente las tres partes que estoy agregando ahora. P por Q quedó igual. Entonces, la variación del valor es delta Q por P más Q por delta P más delta P por delta Q. Entonces, yo creo que ahora nunca más se van a olvidar de esto. Entonces, cuando tengan que expresar cómo cambia el valor de algo, porque cambia el precio y cambia la cantidad, nunca se olviden de hacer las tres partes de la suma. Bueno. Buena la explicación, profe. Ahora había entendido. Sí. A mí tampoco me han explicado, ¿eh? Me di cuenta una vez, es decir, porque hice mal una cuenta y me dijeron, ojo, porque tenés que calcular esto también. Porque cuando uno hace la derivada, ¿qué pasa? Cuando uno tiene, por ejemplo, que I, vamos a ponerlo. Cuando uno tiene una derivada, ¿vieron la derivada de un producto? Sí. Bueno, ¿cómo es la derivada de un producto? Si yo hago la derivada de, no sé, X La por Y. derivada del primero por el segundo sin derivar, más la derivada del segundo por el primero sin derivar. Claro, vamos a ponerlo a ver, no sé, ¿qué notación usan ahora ustedes? No sé, yo usaba, bueno, pónganle, yo quiero hacer la derivada de esto, ¿no? La derivada, Sí, vamos a hacer una cosa. la D y debajo la D y la X. Bueno, vamos a hacer así, porque supone que yo tengo dos funciones, si tengo una función f de x por una función g de x, ¿no? Y quiero calcular la derivada respecto de x de este producto. Pensemos que es eso. Entonces, ¿qué me dice a mí la regla del producto? Bueno, es f de x, f' de x, derivada de x, por g de x, ¿no? Por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Ustedes tienen que haber aprendido eso en análisis matemático. Pero, ¿por qué aprendieron esto? Porque las derivadas son cambios muy, muy chiquititos en las funciones. Entonces, es como que este cuadradito es muy, muy chiquitito, el recuadro, digamos, donde está la multiplicación de las dos, es como prácticamente es cero cuando los cambios son muy chiquitos. Tiene un orden de magnitud muy, muy, muy bajo en relación al resto. Entonces, por eso, cuando uno hace la derivada de un producto, no se incluye esa multiplicación de las dos derivadas. Acá tendría que hacer, si fuera así, tendría que hacer por la derivada de la primera, más la derivada de la primera, por la derivada de la segunda. Perdón, la derivada de la segunda. Pero esto no se incluye en la derivada de un producto porque es cero. ¿Está bien? En el límite es cero. Pero cuando trabajamos con cantidades, con variaciones grandes, no infinitesimales, hay que incluir ese término. Y se ve bien en el recuadro de arriba, en la explicación de arriba. Ok. Es decir, si quieren, para resumir, cuando
las variaciones son grandes, entonces el término delta P por delta Q, acá podría haber puesto es diferente de 0. Y acá podría haber puesto en vez de eso P y Q. Así quedaba como arriba. Entonces acá tenía, no sé, P de X y Q de X. Son dos funciones de X. Cuando cambia X, cambia P y cambia Q. Entonces acá tendría P', ¿no? El cambio de P, la derivada de P por Q sin derivar, acá tendría P por la derivada de Q, y después tendría teóricamente tendría que tener la multiplicación de las dos derivadas, pero no la tengo porque es 0. Se puede demostrar que ese límite, cuando delta X tiende a 0, tiende a 0. Pero cuando delta X no tiende a 0, sino que es una variación grande, tengo que poner. Y seguramente más adelante tengan que resolver problemas que aparecen así, por ejemplo, cuando consideran, bueno, no importa, después lo verán en algún problema. Por ejemplo, cuando uno hace cambios porcentuales de algo, por ejemplo, cuando uno hace P por Q, quiere ver el cambio porcentual del valor, y muchas veces, viste, te olvidás de decir, bueno, es la derivada de un producto, pero no es la derivada, sino que es la variación discreta. Entonces, hay que incluir siempre el último término de arriba. Ok, bueno. Genial si se entendió. Entonces, volvamos acá. Entonces, volvemos al tema ¿no? Olvidémonos ahora de las derivadas. Es decir, notemos que el Banco Central, con sus compras o ventas de bonos, impacta sobre el precio de mercado de los bonos. ¿Está bien? Es decir, básicamente mueve la tasa de interés. Y eso es lo que estamos diciendo acá. Cuando el Banco Central compra o vende bonos, hay una variación, esto que está acá, esta segunda partecita, del precio de los bonos. Bueno, no la puedo meter ahí. Esto que está acá, a ver si me deja llegar hasta ahí, esa es la variación del precio de los bonos. Y acá también se ve. ¿No? Acá también, este último término también está. Entonces, aparte de cambiar las cantidades, cambia el precio. Entonces, es como que afecta su propio balance, porque está impactando también sobre el precio que tiene lo que tiene en su activo. Y este es, por otro lado, si lo que el Banco Central persigue, o el objetivo que tiene cuando hace política monetaria, es justamente impactar sobre las tasas de interés. ¿Está bien? Entonces, ese es el objetivo de la política de intervención del Banco Central. Es cambiar el precio de los bonos. Bueno. ¿Qué pasa ahora cuando compra y vende dólares? En el caso de una operación de mercado abierto de dólares o activos externos, ¿qué tendríamos ahora? Bueno, ahora fíjense que es un poco más complicado,
En el pasivo, ¿qué hay? Siempre un cambio de la cantidad de dinero, que es con lo que compra o vende, digamos, perdón, es con lo, o si va a comprar, es lo que ofrece a cambio, y si va a vender, es lo que pide a cambio de lo que vende, son pesos. Entonces, hay un cambio en el pasivo porque hay un cambio de los pesos, la cantidad de dinero. Y en el activo, ¿qué pasa ahora? Como son activos externos, ahora tenemos el tipo de cambio, el precio de esos bonos, ahora en el resto del mundo, por la cantidad de bonos que va a tener el Banco Central, o la cantidad de dólares. Entonces acá hay tres cosas. Pero ¿qué pasa? El precio de los bonos de la Reserva Federal, lo que haga el Banco Central de Argentina no le impacta nada. Es tan grande, tan grande, tan grande ese mercado, que lo que compre Argentina no impacta. Es como pensar que porque el Banco Central de Argentina compra dólares, va a afectar el tipo de cambio en el mundo del dólar contra el euro, por ejemplo. ¿Sí? No lo afecta para nada. En este sentido, el Banco Central está siendo como un individuo como nosotros. Cuando compra o vende no afecta para nada el precio internacional del dólar. Ahora, ¿qué pasa? Sí va a afectar el tipo de cambio de los pesos contra los dólares. ¿Por qué? Porque en la economía doméstica de los pesos. ¿Está bien? Y sí va a afectar también la cantidad de bonos que tenga el Banco Central en su poder, que es BBC. Entonces, a diferencia del caso anterior, cuando el Banco Central compra o vende dólares o activos en dólares, el precio de los activos no cambia nada, pero sí cambia el tipo de cambio del peso por el dólar y cambia la cantidad de dólares que tiene en la reserva. Entonces, este precio internacional pasa afuera y tendríamos todos estos tres efectos. Hay un cambio del tipo de cambio, que es básicamente por lo que el Banco Central quiere intervenir, quizá. El Banco Central quizá quiera comprar dólares para modificar el tipo de cambio, que sería esta delta E. Y cuando interviene, compra dólares y va a cambiar su tenencia de dólares, que sería esta delta B. Y aparte del balance, el activo también cambiaría, porque cambia el tipo de cambio, se cambia la evaluación y cambia la cantidad de dólares que tenga. Acuérdense que el activo está en pesos, ¿no? El pasivo y el activo está en pesos del Banco Central. Entonces todo esto tiene que estar en pesos. Bueno. ¿Se entiende esto? Esto es importante. Entonces acá vamos a terminar con esta última. Entonces, por lo tanto, cuando el Banco Central compra bonos del Tesoro en el mercado, estamos hablando del mercado financiero local, o dólares en el mercado cambiario local, si local hablamos de Argentina, ¿no? Emite pesos, justamente, para poder hacer estas compras. Y viceversa, cuando vende bonos del Tesoro o vende dólares de sus reservas, adquiere pesos previamente emitidos que ahora salen de circulación del mercado. Entonces, esto es importante entenderlo. La variación de la cantidad de dinero se explica entonces a partir de la variación de bonos del Tesoro en poder del Banco Central o la variación de sus reservas internacionales de dólares. Bueno. También podemos decir que estas operaciones de mercado abierto pueden tener impacto patrimonial en el balance central,
cuando el cambio del pasivo es distinto del cambio del activo. Entonces, ¿qué quiero decir acá? Esto lo vamos a ver la próxima clase. Es decir, muchas veces, está bien, el Banco Central se puede beneficiar de este cambio, de estas operaciones de mercado abierto. Se llama, digamos, cuando la variación del activo, del pasivo, es distinta de la variación del activo, en valor, obviamente, en pesos. Ahora, por algún lado, alguien sufriendo esta discrepancia. Digamos, ¿qué pasa cuando cambia el pasivo distinto de lo que cambia el activo? Bueno, va a haber una variación del patrimonio neto del Banco Central. Ahora, como hay una variación del patrimonio neto, de algún lado sacó esa variación. Bueno, eso se va a ver en el balance de las familias. Es el complemento o el espejo del balance del Banco Central. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, cuando el Banco Central hace una operación de mercado abierto y licúa parte de su deuda, o digamos, eso sobre a quién se le licúa, por ejemplo, no sé, el valor del dinero. Bueno, a las familias. Entonces, el Banco Central puede ganar a costa de que pierdan las familias. O los ciudadanos, me estoy refiriendo, ¿no? Cuando hablo de familias. Y después vamos a ver algún ejemplo de esto. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Hasta acá? Esta última déjenlo, después lo retomamos. Pero digo, todo lo que vimos hasta ahora, ¿se entendió? Sí, profe. Entonces, fíjense, entonces, para concluir, la oferta de dinero, de pesos, en la economía, que la llamamos esta MTS, es la cantidad de dinero emitido por el Banco Central. ¿Ven? Es decir, la oferta de dinero, en este modelo tan sencillito, va a ser el pasivo del Banco Central, la cantidad de dinero que emitió el Banco Central. Y después lo que vamos a ver la clase que viene es la demanda de dinero por parte de las familias o del sector privado. Y acá vamos a poner una función de demanda. Sigan estudiándose estas notas. Fíjense que la demanda de dinero va a depender de la actividad económica, si la cantidad de producto que hay, Q, y también del nivel de precios. Y también va a depender de algo, que le voy a agregar quizá, que es la inflación esperada. Después, a ver si acá está en algún lado. No. Pero uno podría hacer modelitos más complejos de esto, donde la demanda de dinero, acá estoy poniendo que también podría poner que depende de la inflación esperada, en términos negativos, obviamente, ¿no? Depende del nivel de precios en términos positivos, porque cuanto más caras son las cosas, más dinero queremos tener para comprarlas. Ahora, si esperamos que va a haber mucha inflación, menos dinero vamos a querer tener. Eso está capturado por esta B. Pero después lo vamos a ver bien. Bueno, entonces, terminamos acá, y seguimos la próxima clase con la demanda de dinero. Obviamente todo esto tienen los capítulos del libro para leerlos bien, ¿no? Con lo que doy yo en las clases no alcanza para estudiar bien toda la materia. Lean los capítulos del libro de Saki Larraín, donde ahí tienen todo bastante, también bastante explicado. ¿Está bien? Nos vemos el próximo sábado.